Gracias por estar con nosotros en este domingo. Feliz convivencia familiar, domingo 11 del tiempo ordinario. Celebremos el triunfo del amor misericordioso sobre el pecado. Escuchemos el Evangelio de San Lucas en el capítulo 7, del versículo 36 hasta el capítulo 8, versículo 3. En aquel tiempo, un fariseo invitó a Jesús a comer con él. Jesús fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Una mujer de mala vida en aquella ciudad, cuando supo que Jesús iba a comer ese día en casa del fariseo, tomó consigo un frasco de alabastro con perfume, fue y se puso detrás de Jesús y comenzó a llorar. Y con sus lágrimas le bañaba los pies, los enjugó con su cabellera, los besó y los ungió con el perfume. Viendo esto, el fariseo que lo había invitado comenzó a pensar: si este hombre fuera profeta, sabría qué clase de mujer es la que lo está tocando, sabría que es una pecadora. Entonces Jesús le dijo: Simón, tengo algo que decirte. El fariseo contestó: dímelo, maestro. Él le dijo: 2 hombres le debían dinero a un prestamista. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los 2. ¿Cuál de ellos lo amará más? Simón le respondió: supongo que aquel a quien le perdonó más. Entonces Jesús le dijo: has juzgado bien. Luego, señalando a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y tú no me ofreciste agua para los pies, mientras que ella me los ha bañado con sus lágrimas y me los ha enjugado con sus cabellos. Tú no me diste el beso de saludo. Ella, en cambio, desde que entró, no ha dejado de besar mis pies. Tú no ungiste con aceite mi cabeza. Ella, en cambio, me ha ungido los pies con perfume. Por lo cual yo te digo, sus pecados, que son muchos, le han quedado perdonados, porque ha amado mucho. En cambio, al que poco se le perdona, poco ama. Luego le dijo a la mujer: tus pecados te han quedado perdonados. Los invitados empezaron a preguntarse a sí mismos: ¿quién es este que hasta los pecados perdona? Jesús le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. Después de esto, Jesús comenzó a recorrer ciudades y poblados, predicando la buena nueva del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y algunas mujeres que habían sido libradas de espíritus malignos y curadas de varias enfermedades. Entre ellas iban María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios; Juana, mujer de Cusa, el administrador de Herodes; Susana y otras muchas que los ayudaban con sus propios bienes. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, la palabra del Señor, por una parte, nos presenta la realidad del pecado y por otra parte nos presenta el amor misericordioso del Señor, que salva a quien reconoce su pecado y se muestra arrepentido. A aquel que busca al Señor. Podemos decir que es en el encuentro con el Señor Jesús que se hace posible una vida totalmente nueva. Esta mujer aprovechó el paso, aprovechó la presencia del Señor Jesús. El Señor Jesús nos deja muy claro que Él ha venido a salvar y no a condenar, y que la salvación es cuestión de un permanente volver al camino del amor. No es cuestión de no caer, sino de saber levantarse, de saber encontrarse con el amor que es Dios. Jesús nos libera del pecado. El pecado es una realidad muy presente en nuestra vida y daña a la persona y a la comunidad. Nos aparta de Dios y de nuestro fin, que es ser felices aquí y en la eternidad. Pero Dios es mucho mayor que nuestro pecado, por más grande que sea nuestro pecado. Él, Dios, nos libera y nos vuelve a la vida con su amor misericordioso cuando a Él nos acercamos con un corazón arrepentido. Mis queridos hermanos, no debemos acostumbrarnos a vivir en el pecado, ni tampoco debemos vivir solo evitando el pecado, sino debemos vivir amando. La caída o pecado debe ser un accidente. Mis queridos hermanos, hay que reconocer nuestro pecado. Hay que caminar al encuentro del libertador. Hay que ir a la fuente del perdón, a la fuente de la paz, a la fuente de la vida nueva que es Jesús. El fariseo
invitó a Jesús. Podemos decir que no aprovechó su presencia y hasta se extrañó de la actitud bondadosa de Jesús con aquella mujer. Pero Jesús también lo llama a él a la conversión, haciéndolo reflexionar por medio de una parábola y de la aplicación entre su actitud y la de la mujer pecadora, para proclamar la gran verdad. Sus pecados, que son muchos, de aquella mujer, le han quedado perdonados porque ha amado mucho. Es decir, Jesús lo invita también a él, al fariseo, a amar. Esta actitud de Jesús en el Evangelio nos llena de esperanza a nosotros que somos pecadores, porque tenemos la certeza del triunfo de la misericordia del Señor sobre nuestro pecado. También cuestiona nuestra actitud de falta de arrepentimiento y de humildad para acercarnos a Jesús y pedirle perdón y así alcanzar misericordia, porque también nosotros a veces somos duros de corazón, somos soberbios y nos cuesta trabajo acercarnos al Señor y reconocer nuestros pecados. Seamos concretos y veamos cómo está nuestro ejercicio de arrepentimiento, de acudir al Señor, de acudir al sacramento de la reconciliación, de la penitencia o de la confesión, para encontrarnos con el Señor por medio del sacerdote, con el Señor, con el Dios de la misericordia, que nos perdona y nos vuelve a la vida por medio de la persona del sacerdote. Busquemos al Señor. El Señor, conociendo nuestra debilidad, nos dejó este espacio maravilloso del sacramento de la reconciliación para encontrarnos con Él y retomar el camino del amor, de la armonía, de la paz y de la felicidad personal y comunitaria, el camino de la gracia, el camino del amor. Dios quiere que no solo con Él nos reconciliemos, sino también con nuestros hermanos. Por esto, saber pedir perdón y perdonar es la expresión de nuestra madurez en el amor y de nuestra gratitud a Dios que tanto nos ha perdonado. Quien experimenta la misericordia de Dios también tiene que perdonar. Nace en él esa actitud también de vivir la misericordia con sus hermanos. No olvidemos que el perdón es una de las cosas que nos hace más semejantes a Dios. Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. Es el lema del año de la misericordia. Seamos misericordiosos como nuestro Padre. Vivamos la alegría de parecernos a nuestro Padre. Mis hermanos, que no nos guste vivir en el pecado, que no nos acostumbremos a vivir en los charcos, que nadie de nosotros se quede en el charco de sus pecados, sino por el contrario, acerquémonos a Jesús, que es la fuente, y con toda confianza vivamos la experiencia de su abrazo que nos da la paz y nos lanza una vida totalmente nueva. Que no seamos como el fariseo, creyéndonos los buenos y los otros son los malos. No condenemos a nadie, gocemos la misericordia del Señor y seamos misericordiosos con nuestros hermanos. Seamos valientes, humildes y reconozcamos nuestros pecados. El Señor Jesús está pronto para levantarnos. Feliz domingo, feliz convivencia familiar. Que Dios les bendiga.